Buenas tardes, Rodolfo, ¿cómo está? Muy bien, muy amable. Listo, Cuénteme. muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Soy Sebastián Montes, coeditor de Geopolítica y Finanzas, y en un rato se une Ademar Moreno, nuestro editor jefe, para estar con nosotros en la entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Cuénteme. Listo, a usted muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues para entrar en materia quisiera comenzar, bueno, la dinámica es básicamente hablar un poco de negocios, de economía, para darle pues un poco de altura al debate presidencial. Y quisiera comenzar pues con el tema con el que hemos estado hablando con todos los precandidatos, que es como la pregunta de millón básicamente, que es la reforma tributaria. Y es que ya se sabe que para 2023 más o menos, el siguiente presidente va a tener que hacer sí o sí una reforma tributaria. Entonces, de llegar al gobierno, Rodolfo, ¿cómo sería su reforma tributaria? Mire, lo que he tenido información, lo que hemos recolectado información para poderme atrever a decir que en mi gobierno no habrá reformas tributarias, entendiendo como la reforma tributaria la que le sube los cargos impositivos a la población indiscriminadamente, subir. Nos tocará hacer unos ajustes tributarios, pero para bajar, por ejemplo, bajar el IVA al 10%, se puede, siempre y cuando quitemos los descuentos que se hacen a las facturas anteriores, que sea un impuesto al consumo. Eso lo vamos a hacer. Lógicamente, una vez la gran mayoría de los colombianos, en la campaña que vamos a comunicar eso y vamos a explicar, pues estoy conformes que le bajen el IVA al 10. Rodolfo, muchas gracias. Mi nombre es Aldemar Moreno, soy editor en jefe de Forbes para Colombia. ¿Me escucha bien? Sí. Sí, Aldemar. Muchas gracias por el tiempo y bueno, usted dice que no va a subir los impuestos, sino que por el contrario bajarlo y habla del IVA al 10%. ¿No le preocupa la situación de las finanzas públicas? A ver, todo en el planeta Tierra hay que venderlo. No es forzar, no es arruinar, no es expropiar a través de los impuestos. ¿Qué pasa con el IVA al 19? Que es más la ilusión y la corrupción que se ha formado de eso que el recaudo. Entonces hemos estudiado que bajando el IVA al 10%, pero quitando las excepciones del IVA que tiene, se puede bajar perfectamente al 10%, y creo que el recaudo es mayor del que está hoy recibiendo la DIAN. Eso se puede. Listo. Rodolfo, otra cosa importante que hemos visto en este último rato de año que llevamos ha sido el tema del salario mínimo. Subió 10,07% el año pasado, y el tema también es que empata con una inflación que está en 5,6%. Entonces, ¿usted cómo está analizando ese tema? Y para cuando llegue al gobierno eventualmente, ¿cómo va a ser su manejo del tema de salarios y cómo va a ser su manejo también pues para el tema inflacionario? Viendo que ahorita tenemos pues crisis de suministros, crisis en los precios de commodities, ¿cómo va a manejar ese tipo de temas? A ver, yo estoy de acuerdo con que a la población más pobre de Colombia, que está formalizada en su trabajo, se le sube el salario mínimo, porque eso les aumenta el consumo. Al aumentar el consumo, hay más producción, y al haber más producción hay más empleo, y va a tener un poquito más de capacidad de compra la gente más humilde de Colombia, que son millones. Entonces se van a incrementar por lo menos 4 o 5 billones adicionales a la economía en consumo de bienes y servicios con esa subida que acabó de hacer el gobierno en los últimos días de diciembre. ¿Cómo voy a manejar la suba del salario mínimo? Hay dos cosas. Una, que es inflación, que tocaría a los trabajadores recuperarles el poder de compra. Y la otra, lo que se llama la producción, de productividad. La suma de esas dos cosas se debería incrementar año a año el salario mínimo. Yo no soy de la teoría de que a la gente pobre hay que tenerla en la ruina,
porque eso lo que genera es más pobreza y menos consumo, menos producción. Entonces, eso viene una cascada negativa sobre todo lo que es el circuito económico que tiene que surtir la plata dando vueltas a través de los circuitos económicos. Total, eso hay que ser prudente, pero reconocerles la productividad a los obreros, como es en Estados Unidos. Usted gana lo que produzca, pero aquí se desestimula al buen trabajador, porque si es bueno o malo, gana igual. Eso hay que corregirlo. Ajá. Don Rodolfo, ya tiene identificado su equipo económico en caso de que llegue a la Casa de Nariño. ¿Quién va a ser su ministro o ministra de Hacienda? Primero vamos a ganar. Primero vamos a ganar. Pero ¿quién le habla a usted de economía ahí en su equipo? ¿Quién lo asesora en temas de economía? No, hay varios. El doctor Sergio Clavijo, Juan Antonio Campo, perfecto. el doctor Mauricio Cabrera Galvis. Tengo varios. Perfecto. Ahí está el ministro. Eso de ahí, si es alguno de esos, cuente con mi voto. Esto pues no puedo asegurar nada. Primero vamos a ganar y después miramos quién es. Porque es que desde la fecha que se gane hasta el día de la posesión tengo 2 meses, 2 meses. Eso es tiempo suficiente para organizar eso. Listo. Dale, Sebas. Listo, Rodolfo. Un tema que no solo en Colombia, sino en el mundo está pendiente para 2022 es la consolidación de la recuperación económica tras la pandemia. Digamos que el año pasado el crecimiento que tuvo Colombia como el resto del mundo, pues fue claramente producto del rebote que hubo pues con la reapertura de los negocios en comparación pues 2020, que todo estuvo prácticamente cerrado, pero este año ya es como el paso definitivo para ya de verdad tener la recuperación económica total. Entonces, ya cuando usted llegue eventualmente el 7 de agosto a la Casa de Nariño, en esa recta final de 2022, ¿qué estrategias ve usted o qué estrategias implementaría usted en su gobierno para cerrar diciembre con esa recuperación definitiva que tanto Colombia como el mundo estarían necesitando? Entró una llamada y no escuché. Tranquilo, le repito. ¿Cuál es la estrategia de qué? Para tener ese paso definitivo a la recuperación económica total, que es algo que tanto en Colombia como en el mundo se está revisando. O sea, 2021 fue el rebote, este año ya es como la normalización otra vez, y se espera, pues, digamos, tener un nivel parecido o superior al de 2019. ¿Cómo lo lograría usted en esa recta final de 2022 cuando llegue al gobierno de la Casa de Nariño? Mire, lo primero que vamos a hacer, y es esencial, y es medular, es columna vertebral para realmente empezar a crecer sostenidamente, es acabar con la robadera, por Dios. Es que estos políticos se están robando 1 billón de pesos semanal entre robos, despilfarros y lujos. 1 billón. O sea, en los 4 años serían 220 billones que se los vamos a aplicar especialmente al sector productivo agrícola, con el fin de vincular muchísima gente que se vinieron aquí a los alrededores de las ciudades a aguantar hambre, porque sustituimos la producción del campo por importación. Entonces vamos a generar, y eso es un programa no de 1 día, ni de 2 días, es un programa donde nosotros vamos a arrancar apoyando los productos que estamos importando de Pancoger para poder activar el campo, dándole subsidios para que se equilibren los costos directos. Pero no es regalando plata, es con el compromiso del agricultor firmado, donde responde con un pagaré, con la finca y con todo lo que tenga de ahí en adelante. Si al maíz en los Estados Unidos producir 1 tonelada vale 300.000 o 500.000 pesos menos que aquí, tenemos que entregarle al agricultor esos 500.000. ¿Cuál es el compromiso? Que yo voy a producir 100 toneladas por 500.000 son 50 millones. Le entregamos los 50 millones, pero lo que incumple el agricultor lo tiene que devolver con intereses
totales. Lo que incumplió tiene que volver los 500.000 pesos de lo que incumplió más todos los intereses, con el fin de apoyar y agilizar y sustituir importaciones. Sustituir importaciones. Y así con todo el pan coger. Claro. Candidato, mire, otro tema sensible, ya nos dijo que el tipo de tributaria que usted se imagina para fortalecer las finanzas públicas, hay otra reforma que todos consideran inaplazable y que el nuevo presidente apenas entre a Casa de Nariño tiene que abordar, y es la pensional. Ahí hay un debate muy técnico, hay un ambiente un poco, digamos, negativo en contra de los fondos privados, etcétera. ¿Usted con qué idea llega acerca del problema pensional en Colombia? Hay que estudiarlo a fondo. Eso hay unos desequilibrios tremendos. Se han diseñado sistemas donde se le dan bonos pensionales a los que más ganan y no se le da nada a los más pobres. Total, de eso lo estamos estudiando con expertos en el tema. Pero eso hay que meterle la mano duro y va a ser muy doloroso. El sistema pensional existente no resiste 7 años más. Eso es una bomba de tiempo con mecha corta ya. Entonces hay que revisar estructuralmente cómo hacemos para generar equidad. Los que ya están pensionados tienen derechos adquiridos y nos tocará respetar eso porque eso lo consigna la ley. Pero de ahí en adelante nos toca un análisis financiero de cara a todos los colombianos, nada guardado, nada de mentiras, nada de manipulaciones, nada escondido, nada diciendo verdades a medias, diciendo siempre la verdad. Ya hemos avanzado en eso. ¿Cómo sería y cuánto sería el tiempo de transición para llegar a un equilibrio que tenga sostenibilidad en el tiempo? En eso estamos trabajando, pero sí hay que hacer una reforma pensional. Listo, Rodolfo, digamos, unido al tema pensional, también está, digamos, pues para poderse pensionar uno tiene que cotizar, y el tema es que en Colombia la informalidad laboral está disparada, lo mismo que el desempleo, entonces hay mucha gente que pues está embalada sin poder cotizar. Y entonces, unido a eso, hay que arreglar el problema de formalidad laboral, ¿sí o sí? Entonces, por ese lado, ¿usted cómo lo va a abordar y qué ideas tiene para reducir esa informalidad y al mismo tiempo reducir el desempleo que está también disparado en Colombia? Pero es que la informalidad es una consecuencia que se pusieron a importar de todo. Entonces, como importan todo, hasta agua para echarle al whisky, pues eso hay que revisarlo, pero con competencia, con precios competitivos. Eso hay que revisarlo. Pero la informalidad es una consecuencia que destruyeron el campo. Entonces nunca hay plata para apoyar actividades del campo, para equilibrar costos directos, no para regalar plata, equilibrar costos directos, con el compromiso del que recibe el apoyo de producir lo que dijo que se iba a comprometer con el apoyo que se le dio. El incumplimiento del agricultor diciendo que iba a producir 100 toneladas de maíz y produjo la mitad, pues tiene que devolver la mitad del subsidio que le dio con intereses. Eso es lo que pensamos hacer en lo que es pan coger, para poder arrancar rápido y producir rápido y sustituir importaciones rápido. Y así en todo, pero atender el campo. El campo lleva más de 30 años abandonado. Vamos a reactivarlo, pero a reactivarlo con instrumentos capitalistas, no con instrumentos politiqueros que lo que hacen es concentrar privilegios. Rodolfo, y precisamente ahorita que usted menciona el campo, digamos que tanto para Colombia como para el mundo se habló en la COP26, de hecho, que la necesidad que tenemos todas las economías es diversificar la economía y pasar a una economía verde donde principalmente pues, se privilegie al campo. Entonces, esa diversificación económica que se haría en su gobierno, ¿cómo se daría? Y pues, con más de lo que nos cuenta, ¿estaría enfocada en el campo? ¿Cómo la manejaría? Pues no podemos empezar de la noche a mañana a producir y a producir y a producir sin mirar cuál es el costo final que pueda competir con los bienes que pueden importar.
porque eso en el mundo capitalista nadie compra más caro porque es nacional, nadie. La gente quiere calidad, diseño y precio y tiempos de entrega. Entonces hay que mirar equilibradamente y esto es un proceso de construcción de lo que destruyeron, que no dura 8 días, ni 15 días, ni 4 años, eso es mucho más largo, pero como es largo tenemos que empezar ya. Claro. Candidato, usted, sigamos con esa línea de argumentación, porque sin lugar a dudas uno de los temas sensibles que uno tiene es el de la diversificación de la economía, dejar de depender del petróleo. Ahí Gustavo Petro en su momento en la campaña pasada él lideró mucho esa propuesta, habló de agroindustria y sigue hablando de agroindustria y de subir aranceles para proteger la industria nacional, etcétera. ¿Cuál es su fórmula para diversificar la economía? Vuelvo y repito, esa diversificación de la economía no es de la noche a la mañana. Tenemos que arrancar un filón, un sector que en mi concepto debe ser el campo, porque usted no puede. Para poder reactivar todo se necesitan apoyos y primero tenemos que generar caja. Es un proceso que va a ir avanzando de acuerdo con la liquidez que pueda tener la caja, quitándole la chequera a todos estos ladrones, acabando con los lujos y acabando con el despilfarro. Es un proceso. Yo que saco con ponerme a diversificar, producen los bienes y servicios y no hay quien los compre. Eso toca es escalado, así como destruyeron. En 20 años toca reconstruir en 15, pero reconstruir, arrancar ya. Perfecto. Rodolfo, y precisamente el campo tiene una eventualidad y es que muchos campesinos pues se han visto obligados a sembrar, por ejemplo, hoja de coca y eso ha dificultado que puedan, digamos, establecer proyectos productivos con papa, con yuca, etcétera. Y eso pues ha intensificado la problemática de las drogas en Colombia. Entonces, primero, ¿cómo fortalecer el sector agrícola para que los campesinos puedan diversificar sus cultivos? Y segundo, ¿cómo atajar el problema de las drogas en Colombia? ¿Cómo sería su política al respecto? Mire, mientras que no sea negocio o mejor negocio producir yuca, producir papa, producir frutas, producir cereales, el problema de la coca va a seguir indefinidamente. Eso no se puede con decretos, eso toca es con acciones capitalistas, que el campesino gane más en una actividad lícita que en una actividad ilícita. Si él gana más en la coca, se va para la coca. Eso no lo detiene nadie. ¿Qué está mirando usted en general de sectores que impulsen la economía pronto? ¿A qué le gustaría meterle mano para que nos destaquemos en economía, en agroindustria, tecnología? ¿Qué se está imaginando? La agricultura, pero adicionalmente transformar, no solamente vender materias primas, sino transformar para poder generar valor agregado aquí en el país. Pero vuelvo y repito, hay que analizar los costos que tienen los países donde los colombianos puedan comprar para ver cómo podemos exportar. Entonces, en vez de exportar cuero, pues exportemos zapatos. Pero para exportar zapatos toca tener diseñadores, toca tener hormas, toca tener guarnecedores, un equipo. Eso es un proceso. Es que la gente cree que cambiar las estructuras de producción del país es firmar un decreto. No, eso no es así. La prueba es que estos politiqueros se han tirado toda la plata y no han producido nada. A propósito de eso, y ¿qué le dice? Usted es empresario y a usted le duele o tiene la sensibilidad sobre hacer empresa. ¿Qué le dice a sus colegas empresarios para que voten por usted? Usted como con perspectiva empresario, ¿qué lo destaca como candidato presidencial? Bueno, mi compromiso con los colombianos es acabar con lo que ningún candidato ha sido capaz de acabar, ni ningún presidente. La robadera. La robadera tiene fundido a Colombia.
acabar con el despilfarro de la plata, acabar con los lujos para generar caja y luego los planes de apoyo en la producción del campo de materias primas y lograr la transformación, valor agregado. A todos los empresarios de Colombia les digo, mírenme bien la cara, yo no tengo cara de político, yo no tengo cara de Petro, yo no tengo cara de Fajardo, yo no tengo cara de Alejandro Char, tengo cara de un ingeniero que lleva trabajando 51 años en la calle y que ha producido para el beneficio de la empresa donde soy dueño, un beneficio importante y un beneficio también para mis compradores, porque la venta que hacemos, ¿por qué me compran? Porque es el premio que me da el mercado por entregarles productos de alta calidad y al justiprecio. Ese es el compromiso, que no voy a robar, no voy a mentir, no voy a traicionar y vamos a luchar para transformar los procesos de la justicia y del Código de Procedimiento Penal para lograr cero impunidad. Ese es el gran compromiso mío con los colombianos. No es hablar carreta, no es hablar mentiras, prometer lo que no van a hacer. Llegan a los cargos del Estado y se roban todo lo que pueden. Eso es lo que han hecho. Rodolfo, ahora es donde estamos destacando, ahora pues toca hablar un poco de los temas problemáticos y uno de ellos es el tema de la inseguridad y la violencia en todo el país. Entonces, ese es un tema que sí o sí el siguiente presidente va a tener que atajar. Entonces, ¿cómo garantizar que va a haber seguridad en el país y sobre todo en las zonas donde el Estado tiene poca o nula presencia, que es donde también se está concentrando la violencia? ¿Cómo llegar a esas zonas para que el colombiano, tanto urbano como rural, se sienta seguro? Bueno, primero, pues poner a operar la policía y el ejército y todos los organismos de seguridad. Pero lo principal, la inseguridad es hija legítima de la corrupción. Aquí, el gobierno Pastrana, siendo ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, creo que era él, nombraron 100.000 policías para que se acabara la inseguridad. Y mire cómo estamos. La inseguridad no se acaba nombrando policías. La inseguridad se acaba el día que logremos que todos los colombianos tengan un ingreso que les permita al menos comer y pagar lo básico de sus gastos mensuales. Estos políticos no piensan en eso. A ellos les gusta es nombrar más policía porque ahí meten la mano, nombramientos de policía, nombramiento de gente, organismos de seguridad, controles y toda la inseguridad sigue. Mire, aquí en Bogotá ya no le cabe más inseguridad y seguramente yo no sé cuántos policías haya y yo no sé en la alcaldía cuánta gente hayan nombrado para ayudar y la inseguridad sigue, porque es que están atacando la consecuencia, la causa, que es la falta de trabajo, sigue intacta. A propósito del tema, ¿qué posición tiene, siguiendo con el tema de inseguridad y violencia, qué posición tiene frente al proceso de paz ya que va marchando con las FARC y un eventual diálogo con el ELN o frente al ELN? ¿Usted qué piensa? Cumplirlo. Uno no puede, como jefe de Estado de representación de la ciudadanía y todas las instituciones, firmar un acuerdo de paz y luego mamá legal. Eso no se puede hacer. Hay que cumplirlo. Con respecto al ELN, yo el 8 de agosto estaré invitando al ELN que le pongamos un otro sí al acuerdo de paz con las FARC, que diga abajo, otro sí, nosotros, Ejército de Liberación Nacional, nos adherimos al acuerdo de paz que firmó la FARC y nos ahorramos 100.000 millones en honorarios de abogado y viajes y viáticos para poder unificar toda la gente que estaba por fuera de la normativa, poderlos tener con un parámetro y cumplirlo a cabalidad. Ahora, si el gobierno anterior pecó por exceso y nos ofreció más, pues
presentar una forma de dilatar las inversiones, pero cumplirlas. Perfecto. Listo, Rodolfo, pues ya estamos por terminar el live, nos quedan unos 5 minutos, entonces quisiera preguntarle ahora por la agenda ambiental, y le pregunto porque en la COP26 Colombia dejó una agenda importante en materia, por ejemplo, el corredor marítimo más grande de la región, también la política 30-30, el tema de la deforestación, se le va a poner un alto, entonces digamos que con los compromisos que se adquirieron en la COP26 y de cara a la COP27, Colombia tiene una agenda bastante destacada. ¿Cómo la continuaría su gobierno de cara a la COP27 en Egipto ahorita en noviembre? Mire, Diego, yo Sebastián. quiero repetir. ¿Cómo? Sebastián. Sebastián, yo quiero repetir. Tiene que ser negocio proteger la selva. El gobierno cree que dictando un decreto y diciendo tiene que proteger la selva no se protege si no es negocio. La gente que está en la zona de protección de la montaña, de la selva, del Amazonas, tiene que tener un ingreso que le permita hacer negocio, proteger la selva. No se puede sino con instrumentos capitalistas, no con instrumentos de intenciones voluntarias, que todo el mundo, los pobres, se pongan a cuidar. Y los que están en el gobierno y en la política se ponen a robarse todo lo que puede. Lo que tiene muerto a Colombia es eso. Eso hay que trancarlo para poder liberar caja, para poder atender los otros programas como la protección del medio ambiente. Candidato, dos cosas por mi lado para cerrar. Esta la saco de lo que la gente está preguntando aquí mismo en el chat. Uno, infraestructura y especialmente peajes. Yo creo que la gente sí tiene un dolor muy particular con el tema de los peajes. Y ¿con qué idea llega usted en cuanto a construcción de infraestructura y peajes? Y dos, educación. ¿Y dos qué? Peajes, educación. Bueno, los peajes hay que revisar todos los negocios de concesión que han firmado, porque en esos negocios de concesión hay desequilibrio financiero de los contratos. Y como nadie defiende a la ciudadanía, yo sí la voy a defender. Y eso se puede. Y si no es a las buenas, toca con el juez. Porque está consagrado que cuando hay desequilibrio financiero, eso no generan derechos. Esos abusos que han metido los concesionarios no generan derechos. Hay cemento que metieron los concesionarios de las carreteras a 50.000 pesos, el bulto igual a 19.000. La tasa interna de retorno del financiamiento de las carreteras en algunos contratos está entre 14, 15, 16 y la plata está al 5 en grandes cantidades. Toca hacer los ajustes y eso los hacemos de cara a Colombia, no escondidos. No, señor, vamos a llamar. Ya tuve la primera reunión con los concesionarios de Colombia representados por la Cámara Colombiana de Infraestructura. Yo ahí hice ya con el doctor Juan Martín Caicedo Ferrer y le manifesté que si yo ganaba en representación de los ciudadanos iba a pedir la revisión y hacer las correcciones en los contratos. Eso no puede seguir así, son unos abusadores. Educación. Educación necesita plata, pero la plata que necesita la educación toca irla metiendo poco a poco para generar educación de alta calidad, universitaria y gratuita. Se quedan más o menos 400.000 muchachos pobres que no pueden estudiar, pero eso, que sea de alta calidad, con la vinculación de profesores extranjeros como los que yo tuve en la Universidad Nacional, se necesitan 14 billones de pesos. Como no está la holgura fiscal, toca poco a poco ir vinculando. Pero tenemos que hacer una bolsa aparte para mejorar. No es entregarle la plata otra vez a los políticos en el ministerio o entregarle a FECODE. No, señor. Es una bolsa aparte para atender educación de alta calidad y gratuita con los mejores profesores internacionales
y con los mejores de Colombia. Una bolsa aparte, pero en el ministerio. Pero no la pueden manejar con sistemas clientelistas ni de corrupción. Perfecto. Listo, Rodolfo, pues básicamente esas eran nuestras preguntas en la tarde de hoy. Pues, muchas gracias por atendernos. Me da pena un poquito acelerado, pero es que me va a dejar el avión. Lo deja el avión. Tranquilo. Y el otro sale a las 10 de la que no vaya noche. a dejar el avión. Un abrazo. Muchas Chao, gracias. Gracias a todos. Sebastián, muchas gracias. Muy amable. Feliz noche. A usted, Rodolfo.